Abrimos la última columna, Hablemos Claro 2025, a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada, con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Bueno, vamos a abrir con un tema que no es grato para nada, más bien es preocupante, pero bueno, hay que hacerle frente a estas realidades. Y estamos hablando del incremento de la violencia en las relaciones interpersonales y las falsas denuncias, ¿no? Sin ir más lejos, hace 2 días creo, se difundió, digamos, la noticia del asesinato, de un fratricidio, un hermano que apuñaló a otro, por cuestiones de discusiones por una casa. Gaby, ¿qué tal? Ricardo y yo te saludamos. Sí. Hola Gaby, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a la audiencia. Bueno, Gaby, como decía, un tema poco grato. Un tema poco grato, muy en auge, y en este momento, en estas fechas del año, y siendo el último programa del año también, quería que sea un llamado a tomar conciencia de las situaciones que nos están aquejando con esta realidad que se incrementa en forma abrupta, porque realmente es increíble la cantidad de denuncias que tenemos en relación a víctimas de violencia. Pero como correlato de esto, también las falsas denuncias que se han generado y que, por supuesto, han causado enorme daño en las relaciones interpersonales y que hasta en determinadas situaciones ha generado una escalada tal del conflicto que termina siendo perjuicioso para todo un grupo familiar. Es una realidad que la violencia no puede ser contenida en el ámbito de las relaciones interpersonales, más allá de todas las acciones positivas, más allá de que nuestro país está adherido a distintos convenios internacionales y que el Estado tiene la obligación de generar políticas para prevenir y erradicar la violencia en todos los casos. Lamentablemente no hemos logrado frenar estas conductas. Es una situación que está permanentemente en auge. Destaco nuevamente este año el accionar de la Fiscalía que se crearon en materia de violencia de género y también dentro de las oficinas judiciales en la cual existe un intento desesperado por poner freno a las acciones de violencias interpersonales, pero a la par de esto el abuso, la falta de en realidad de conciencia de quienes usando este conjunto de normas que protegen a una víctima de violencia, realizan y formulan denuncias falsas para evitar que uno de los progenitores esté en contacto con los niños. Por lo general, normalmente utilizan este mecanismo para evitar ese contacto o alejar al progenitor no conviviente con el otro. Y ante esta situación, quienes son víctimas de estas falsas denuncias se encuentran en cierta forma muy limitados. Es el Estado el obligado a dictar medidas de acción positivas en aras a la protección y solo con el relato de la víctima en muchas situaciones, o de la presunta víctima, si estamos hablando de denuncia falsa, nos pone en una situación de indefección a quienes no han, de alguna manera, generado actos de violencia y están siendo acusados de manera falsa por el otro, por la otra pareja o el otro cónyuge, ¿no? Recientemente en la legislatura se ha estado tratando un proyecto de ley que se ha presentado, se ha gestado de los distintos movimientos a los fines de que se le dé tratamiento a algún tipo de normativa para evitar y de alguna manera sancionar a aquellas personas que utilizando el complejo jurídico de normas que protegen a las víctimas de violencia abusan de este sistema normativo y terminan perjudicando y de alguna manera ejerciendo una violencia institucional contra quien efectivamente no ha gestado o no ha sido la persona violenta, ¿no? Porque Gaby, de esta manera sí. Sí, hago esta simplemente reflexión, no es más que eso, estoy como pensando en voz alta. Estamos hablando de un incremento en todas estas situaciones y
yo no puedo sustraerme, digamos, de una mirada, si vos querés, sociológica, ¿no? Respecto de esto, de esta situación, porque permanentemente los sociólogos muchas veces utilizan el concepto clima de época. Vemos en forma permanente, ¿no es cierto?, en las interacciones entre personas, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, en la forma de relacionarse entre las personas, etcétera, una violencia creciente, por un lado, y por otro, entonces los límites, ¿no es cierto?, siempre se van corriendo en forma casi inadvertida. Y por otro, ¿no es cierto?, también como clima de época, y con esto termino, la cada vez menos frecuente presencia o búsqueda de la verdad, de los hechos, apunto a esto de las falsas denuncias que vos decís, cada vez se la tiene menos en cuenta, ¿no? Y esto también forma parte de esta dinámica de los social media, digamos. No sé si ustedes, en el ámbito profesional de ustedes, han hecho este tipo de análisis o no, en fin. Gabriela, Sí, mira, que, yo quiero un poco yo quiero complementar un poco lo que dice Clarita, que ha dado un contexto muy importante a esta problemática, y te quiero preguntar, tanto la violencia explícita como la violencia tal vez no es tan explícita como la falsa denuncia, son mecanismos de violencia que está manejando mucho esta sociedad. Y no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial. ¿A qué crees vos que se debe esta historia? Mira, son una serie de factores, pero más allá de cuál es el origen de la violencia, porque bueno, Clara, al empezar la columna hablaba de la noticia reciente entre dos hermanos, que uno ataca al otro mediante 18 puñaladas. El origen o los factores que escalan la violencia son diversos. Ahora, ¿cuál es el rol que tenemos que tener los operadores del derecho y aquellos que trabajamos en materia de violencia? Es la prevención y la capacitación, el llamado a la concientización para llegar a evitar estos puntos o que el conflicto escale a tal punto de que termine con la vida de la otra persona o genere daño que sea irreversible. Porque de acuerdo al contexto en el que estemos, ya sé que hablemos de una violencia de tipo laboral, que hablemos de una violencia entre pareja, en las relaciones de noviazgo, o incluso entre familiares, hasta entre vecinos, cualquier tipo de violencia de la que hablemos, si nosotros no capacitamos y concientizamos, si no buscamos la manera de que las personas conozcan de la problemática y busquen un punto de consenso, porque llegar a la escalada del conflicto trae consecuencias que son irreversibles o irreparables, no tenemos cómo controlarlo. Y en este periodo, en este último periodo de gobierno, lamentablemente, todas las acciones de capacitación, de contención y de formación en materia de violencia han sido prácticamente nulas o inexistentes. Entonces nosotros llegamos a diciembre de este año. Quiero agregarte algo a la pregunta original. A esto hay que agregar la violencia institucional. O sea que quienes tendrían que estar de alguna manera atentos a esta cuestión generan muchas veces ellos mismos la violencia desde las instituciones democráticas llamadas, ¿sí? Entonces también sí, ante Ricardo, eso, pero eso también es una consecuencia de todo, de un cúmulo de faltas de acciones y de presupuesto, porque se ven limitados muchas veces los organismos que tienen a cargo por la cantidad de trabajos que tienen, porque están muy abarrotados. Si hablamos de defensoría, si hablamos de OBD, si hablamos de los profesionales que tienen a cargo el informe de riesgo de las determinadas situaciones, son los mismos profesionales sin recursos, sin herramientas con las cuales trabajar, entonces termina generándose un circuito vicioso en el cual no podemos dar solución ni contención y tampoco asistimos a las víctimas, sea que se trate de quien está siendo acusado injustamente o falsamente, o sea de que estemos en presencia de una víctima de violencia que tiene disfrazada la violencia por distintos otros mecanismos, ¿no? Yo en realidad me refería más a la violencia generada desde las instituciones, desde el gobierno. Cuando nosotros escuchamos un discurso violento
de quienes nos tienen que cuidar, de quienes tienen que regular la vida en sociedad. Estamos complicados para la solución, porque los referentes, esa referencia no estaría funcionando. A eso me refiero yo. Yo entiendo de cuáles son las limitaciones que tienen ustedes, las conozco, participo y realmente sé que muchas veces hacen mucho más de lo que pueden hacer. Pero la pregunta mía iba apuntando a que muchas veces el origen de la violencia interpersonal viene de la violencia institucional, que no son ustedes, obviamente. A eso me refiero. No, por supuesto, pero aparte es generalizado, no solo en el tema del discurso, sino si vemos lo que ha pasado en el Senado esta semana. Basta con solo mirar a quienes supuestamente deben legislar y quienes nos representan, como las reacciones con que han, y todos los hechos que fueron de público conocimiento dan cuenta de que efectivamente hay una falencia muy grande en la temática y que estamos muy lejos de poder contener y de controlar. Yo siempre mirá apelo lo de Aptra, a que... lo de Aptra, por ejemplo, de anoche, antenoche, Aptra, que no es el Senado, Aptra, los periodistas de espectáculos, que han echado a unas personas y se han agarrado la trompada. Y bueno, sí. Sí, es real y pasa en todos los recintos y está en todos los ámbitos. En la medida en que no... insistamos en que no concienticemos, en que no trabajemos sobre la temática, esto escala a un punto que no sabemos dónde termina. Entonces, era aprovechar justamente el programa, dar difusión a esta temática, llamar a la conciencia de las personas y de quienes nos escuchan, para que podamos en conjunto de alguna manera sembrar esta inquietud, ¿no? De tomar conciencia de que la víctima de violencia es una persona que se encuentra muchas veces impedida hasta de denunciar, que está afectada por un cúmulo de situaciones no solo físicas, sino psicológicas y emocionales, y que quien es pasible de una falsa denuncia tiene las mismas situaciones que una víctima de violencia. Claro, entonces, concientizar de no hacer abuso de la normativa de protección, porque nos quedamos desprotegidos todos. Gaby, antes de la despedida, hoy estamos un poco apretados de tiempo, pero quizás sea oportuno, digamos, ¿no es cierto?, que decir que esta verdad, esta realidad que vos estás describiendo respecto de las falsas denuncias, de ninguna manera, al menos desde nosotras, ¿no es cierto?, desde nosotros, pretende invalidar o generalizar, ¿no es cierto?, respecto de las denuncias por violencia de género o por abuso o por acoso en absoluto, sino, como vos bien decís, llamar a la reflexión, ¿no es cierto?, a aquellas que hacen justamente un abuso del marco normativo, ¿no? Así es, esa es la idea, Clara. Bueno, querida Gaby, ¿nos podés recordar, de todas maneras, como vos sos hormiguita trabajadora, yo sé que pese al fin de año vas a estar trabajando, entonces, sí, por supuesto. Sí. Todo enero nos quedamos trabajando en la feria para quienes estén con situaciones urgentes y en este momento la verdad que no solo el tema violencia, el tema despido, bueno, todas las situaciones urgentes que se generan en el conflicto jurídico, la idea es darles asistencia. Así que el Estudio Jurídico Íñigo va a estar trabajando durante enero y pueden consultarnos al teléfono 3813-313025. Le cuento a la audiencia que es tal cual como dice Gaby, no descansa nunca esta señora. Bueno, Gaby. Gracias. Muchas gracias y felicidades. Ha sido un placer poder interactuar este año con vos. Nos vemos el próximo. Sí, así será. Un abrazo y un beso y felicidades. Felicidades a toda la audiencia. Adiós. Bueno, cerramos la columna Hablemos Claro.